Muy bien, hoy veremos el tema 3, que es la prueba en el proceso penal. En una primera parte veremos la actividad probatoria, el escenario del hecho, la recolección, la conservación y custodia de los elementos de prueba. Veremos posteriormente qué son un órgano de prueba, medio de prueba y objeto de prueba. Bien, ¿qué es una actividad probatoria? Simple y llanamente es ese conjunto de actividades que están encaminadas a demostrar la verdad o falsedad de los hechos. Para esto se utilizan diferentes formas de análisis de la información. Puede ser un método de información objetiva o subjetiva. Cuando decimos que es objetiva, cuando está fuera del sujeto está en plena realidad esa información. Pueden ser objetos, personas, cosas que están en el escenario del hecho. E información subjetiva es cuando ya ha sido objeto de un procesamiento ideológico de la persona que ha encontrado o ha levantado el indicio. Ahora existen diferentes formas de análisis de esta información. Pueden ser en el campo criminalístico, en la misma escena del hecho, o pueden ser en el laboratorio. Cuando es en la escena del hecho es que van a recoger todos los elementos y van a hacer el análisis en el lugar. Mientras que la criminalística del laboratorio es que estos elementos van a llevar al laboratorio y se va a determinar la evidencia de cada uno de ellos. ¿Qué es la escena del crimen? Simple y llanamente es el lugar donde ha ocurrido un hecho policial que requiere ser investigado. Es de vital importancia quien llega primero al lugar del hecho. Es quien se va a encargar de proteger, aislar y clausurar el lugar del hecho y realizar las primeras diligencias o la acción directa. Este es un escenario del hecho cerrado, es un domicilio, un lugar donde se lo puede clausurar cerrando la puerta. Este es un escenario abierto o mixto, donde existe una parte cerrada y una parte abierta en el escenario del hecho, en el que se tiene que llevar adelante un aislamiento. En la escena del crimen podemos encontrar diferente información, podemos encontrar una información de naturaleza física, en donde podemos levantar huellas plantares, huellas palmares, manchas de sangre, manchas de semen, manchas de saliva, armas, objetos, ropas, etc. Este es un escenario de crimen abierto, donde no hay la posibilidad de clausurarlo. Obviamente se tiene que acordonar el lugar. ¿Qué es la inspección técnica criminalística? Simple y llanamente es un conjunto de diligencias que se realizan en el escenario del hecho para lograr información, llevarlo al laboratorio y hacer un estudio técnico científico de tal forma que los resultados nos ayuden con la investigación y la búsqueda de la verdad histórica del hecho. Por eso se dice que se inicia con la protección, ocupación y perenización del lugar, es decir, protegemos el lugar, ocupamos el lugar y lo perenizamos a través de los diferentes procedimientos que tenemos. Es importante observar las etapas fundamentales de la inspección técnica criminalística, acercarnos a la escena del crimen de acuerdo a los protocolos, asegurar y proteger la escena del crimen, inicia un reconocimiento preliminar, es decir, hacer una observación preliminar del lugar de los hechos, hasta cierto punto, evaluar las posibilidades de evidencia física, hay que ver qué evidencias físicas tenemos en el escenario, la descripción narrativa, es decir, hay que ir grabando todo lo que nosotros vamos encontrando. Hay que describir fotográficamente, es importante perennizar a través de la fotografía. Hay que preparar un diagrama, es decir, se puede hacer diagrama o croquis de los diferentes elementos que vamos a encontrar o el lugar mismo del hecho. Hay que buscar empacar los elementos y registrarlos. ¿Qué es la prueba penal? La prueba penal es aquella que nos va a ayudar a determinar la verdad histórica del hecho, y en ese sentido tenemos los elementos de prueba, los órganos de prueba, los medios de prueba y los objetos de prueba. El elemento de prueba es un dato objetivo que se incorpora legalmente en el proceso, capaz de producir conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación que vamos a hacer ante el juez.
Entonces, en ese sentido tenemos pruebas testificales, documentales, materiales, periciales y demostrativas. La prueba testifical es aquella que lo emite el sujeto, la persona que conoce o ha participado del hecho. La documental son un conjunto de documentos que nos orientan a el caso relacionado de tal forma que nos sirva como respaldo de todo lo que va a llevar adelante en la investigación. Material o física son los diferentes elementos que se encuentran en el escenario del hecho: armas, proyectiles, manchas de sangre, huellas dactilares, es decir, todo lo que en forma material encontramos en el escenario del hecho. Pericial ya es el estudio técnico, científico del perito, del científico o del profesional que lleva adelante el estudio del indicio y lo convierte en evidencia. Y la prueba demostrativa es precisamente aquella prueba, ¿no es cierto?, fotográfica, magnetofónica, en video, etcétera, que nos es fácil demostrar la verdad histórica de ese hecho. Hay que hacer una diferencia entre indicio y evidencia. Indicios son todas las manifestaciones exteriores que se encuentran en el escenario del hecho o fuera del escenario del hecho: objetos, cosas, huellas, manchas, etc. Y la evidencia es cualquier objeto también o sustancia de origen desconocido, pero que ha sido sometido a un estudio científico y ese indicio ha sido convertido en evidencia. Muestra es cualquier sustancia o residuo de origen conocido. ¿Qué es el órgano de prueba? El órgano de prueba es el testigo, el perito, la víctima, es decir, aquel que tiene en sí la prueba como tal. El medio de prueba es mediante el cual nosotros vamos a poder introducir al juicio cualquier prueba que tengamos. O sea, es un procedimiento establecido ya por la ley para obtener e introducir una prueba en el juicio. El objeto de prueba es aquello sobre lo que recae la prueba como tal. Entonces es el delito mismo. En esta parte 2 veremos el proceso probatorio. En este proceso probatorio es importante ver el ofrecimiento, la obtención, la producción y la valoración. La obtención es la colección de todos los elementos que se encuentran en el escenario del hecho, o en la requisa, o en el registro domiciliario, etc. El ofrecimiento, cuando nosotros vamos a llevar adelante la acusación, entonces vamos a tener una fase probatoria con la que intentamos demostrar la verdad histórica de ese hecho. La producción: durante el juicio publicitario, las pruebas ofrecidas ya son sometidas a un contradictorio y es en ese momento que se produce la prueba cuando lo va a aceptar el juez. La valoración está a cargo del juez, es decir, es el juez quien va a valorar con su sana crítica toda la información que ha recibido durante el juicio. Existen ciertos elementos que son importantes a considerar. La libertad probatoria es un principio procesal, es decir, la libertad probatoria es la facultad que tiene de utilizar cualquier método para lograr esa información o ese objeto que nos pueda ayudar a descubrir la verdad histórica del hecho. Pero sin embargo existen algunos límites, no siempre es a libre albedrío. Hay límites en la libertad probatoria. Primero, la legalidad en la obtención. Es decir, no podemos nosotros obtener una prueba si violamos la ley, ni los derechos fundamentales. Entonces es importante tomar en cuenta todos los protocolos. Por ejemplo, se convierte ilegal la prueba si yo ingreso en el escenario del hecho y hago un levantamiento de un objeto, de un arma, etc., sin observar el protocolo, sin observar los procedimientos. Entonces es ilegal. No puedo entrar al escenario del hecho sin cobertor de cabello. No puedo entrar al escenario del hecho sin una vestimenta específica que lo pide el protocolo. Entonces a eso se llama obtención ilegal de la prueba.
La pertinencia de toda prueba debe estar relacionada necesariamente con el hecho. Las formalidades en la obtención, ofrecimiento, producción generalmente se vinculan con la obligación de hacer objetivamente verificable el respeto de los derechos y garantías. Ejemplo, las actas, testigos de actuación, requerimiento fiscal, orden judicial, etc. Es decir, debemos cumplir con todas esas formalidades. Esta parte 3 es la cadena de la custodia. La cadena de la custodia es un sistema de seguridad que garantiza la integridad, conservación e inalterabilidad de la prueba, desde el momento en que ha sido colectada, custodiada, transportada y procesada y presentada ante el juez. Eso lo establece el 74 al 295 en el inciso 10 y 12 del Código de Procedimiento Penal y además el artículo 75. Bien, hay algunas reglas que debemos tomar en cuenta para la cadena de la custodia. Garantizar la autenticidad, es decir, no puede ser alterado de ninguna forma. El compromiso ineludible del que conoce, aquel que conoce la prueba, está en la obligación de manifestarla. Se inicia con el que colecta y termina con el juez, siempre. Es decir, va a seguir todo ese camino, ese procedimiento. La aplicación obligatoria de procedimientos de custodia, es decir, están establecidos en los diferentes protocolos, en los diferentes procedimientos, cómo debe transportarse y cómo debe llevarse la prueba. Todo perito especialista debe y deja su informe, es decir, el dictamen pericial que es la prueba. La importancia de la protección y valoración del lugar del hecho es muy importante porque depende mucho de ello que no se alteren las evidencias, los indicios que están en el lugar, es decir, no puede alterarse el lugar del hecho. Tiene que llevarse adelante mediante las actas o mediante el protocolo de ingreso y salida del lugar. Es importante la individualización y codificación. Es por demás decir que debe registrarse siempre en actas para determinar su inalterabilidad. Entonces puede individualizarse por su especie, ya sea orgánico o no orgánico, por su tamaño y peso, por su apariencia, color, forma, etc., por su identificación técnica, marca, modelo, procedencia, serie, etc., por su estado sólido, líquido, gaseoso. Es decir, debemos siempre individualizar y codificar la prueba levantada. Cada evidencia deberá ser fijada a través de fotografías y o planos, eso es importante. Para la peremnización debe ser individualizada, marcada con las iniciales o códigos del especialista. Deberá ser colectada utilizando las diferentes técnicas específicas para cada evidencia, de acuerdo a su naturaleza, complejidad, peligrosidad, tomando en cuenta las recomendaciones de bioseguridad. Cada evidencia debe ser preservada en envases específicos y adecuados. Cada envase contiene la evidencia debe ser rotulado en un formulario individual con los datos del investigador o la persona que está realizando la colección. Un formulario de la cadena de la custodia debidamente registrada debe siempre acompañar a cada evidencia avanzada, siguiendo el camino que recorrerá. Existen medidas de seguridad durante la colección, la indumentaria y los envases. La indumentaria mínimamente tiene que tener un guardapolvo, tiene que tener cobertores de los zapatos, tiene que tener cobertor de cabello, guantes de látex, lentes y obviamente un barbijo de seguridad para seguridad mismo del que va a colectar la evidencia. Responsabilidad de seguridad recae en el fiscal, en el especialista o el investigador asignado al caso y en la división de custodia de evidencias que existe en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cuáles son las fases y eslabones de la cadena de custodia? La colección, el análisis, la custodia y la disposición final. La colección no es nada más que la intervención, se puede dar en la intervención preventiva, excepcionalmente, puede en particular, en un caso excepcional, hacer una pequeña colección y posteriormente dar parte a la autoridad correspondiente. En el registro y lugar del hecho, esta es la actuación principal, donde tienen que necesariamente
participar en la colección, en la búsqueda, en el traslado y en la conservación de la prueba técnicos. En la autopsia, obviamente, es el médico forense quien va a determinar la prueba. En los centros de análisis médico también la custodia puede iniciarse ahí cuando se colectan algunos elementos importantes del hecho que se investiga. La custodia, la tenencia, el investigador especial y el funcionario responsable de la división de custodia de evidencia son los responsables en la tenencia, en el transporte el investigador especial o el funcionario de estas repartición. En el almacenaje, la división de custodia de evidencias en la FELCC. La tercera fase, el análisis. El análisis, la descomposición y composición de los elementos o de la información que se tiene para convertirlo en, obviamente, conocimiento cierto. Entonces, en ese sentido, tenemos el peritaje que es un estudio técnico-científico en el laboratorio. La licota es una parte residual que queda y sirve normalmente para hacer unos análisis comparativos. La cuarta fase es la disposición final, es la prueba que va a llegar necesariamente al juez, quien va a tener la valoración como tal. Y finalmente la conservación. Después del estudio pericial, el retorno de la evidencia tiene diferentes caminos. Por una parte se puede devolver, por otra parte se puede eliminar. Cuando se devuelve va a ser a través de una orden fiscal y cuando se elimina también va a ser a través de un requerimiento fiscal por su peligrosidad o por lo que manifiesta la ley. Y eso es todo cuanto tenemos a este tema. Espero que les haya gustado. Gracias.